Muy buenos días, amados hermanos en el Señor Jesús de Nazaret. Buen día a todos los miembros de toda la comunidad parroquial Cristo Salvador. Buenos días a toda la población de todo mexicano, toda nuestra arquidiócesis, nuestra vicaría, Monseñor Chaji González. Buen día a las personas que sintonizan pues en el YouTube esta meditación y reflexión de la palabra divina de Dios para extender más el reino de Dios que está entre nosotros. Jesucristo es ese reino que supo Él dejarnos como esa misión como bautizados de poder extender y trabajar pues y sembrar la semilla de esta palabra de Dios como el sembrador. Estamos en la cuarta semana del tiempo ordinario. La memoria libre nos invita a recordar San Blas, obispo y mártir. ¿Quién fue este santo? Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, por unanimidad del pueblo y del clero. Cuando es desatada la persecución por parte del emperador, se refugió en una cueva, pero sin embargo fue descubierto, martirizado hacia el año 316. San Óscar fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven, en el año 865, agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Hoy las lecturas que corresponden a este día, miércoles 3 de febrero, son las siguientes. La primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 4 al 15, y el salmo responsorial, el salmo 102, y el Santo Evangelio, San Marcos 6, capítulo 6, verso 1 al 6. Queridos hermanos, preparémonos pues ya con ese silencio, ese recogimiento espiritual para poder pues meditar, profundizar y contemplar pues y vivir la palabra de Dios y ponerla en práctica para que nos convierta en luz, fermento, levadura. El canto inicial es Canta Jerusalén. Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén. Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén. Eres tú la tierra que promete a los hombres el Señor.
Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 1 al 6. En aquel tiempo fue a su tierra Jesús en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación de la palabra de Dios, palabra que es eficaz en nuestra vida, que nos ayuda. Por eso hoy esas palabras que nos han dicho hoy en las lecturas, por ejemplo, la carta a los Hebreos, una de las palabras que sobresale como clave para poder meditarla es el texto que nos dice, ¿verdad? El Señor corrige a los que ama. Es importante. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque dice el texto que todavía, dice, no han llegado a ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como hijos. ¿Y cuál es esa exhortación que hace ver el texto de la carta a los Hebreos? Es cuando dice Dios: hijos míos, no desprecien la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a los que aman y da azote a sus hijos predilectos. Y nos recomienda el texto, dice: soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. Y hay una interrogancia: ¿y qué padre hay que no corrige a sus hijos? Hermano, por eso nos exhorta pues en esta palabra la corrección, ¿verdad?, a los que aman. Al final nos dice el texto: esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Y también nos dice: velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Debemos de evitar pues esas palabras también.
Y en el Salmo 102, el salmista nos invita y hemos respondido: el Señor es bueno, el Señor nos ama. Dos palabras muy importantes: lo bueno y lo que ama, o sea, se convierte ese ama en el amor, en la caridad. Y el Santo Evangelio nos da a comprender San Marcos esas palabras clave: todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Por eso hay una cita bíblica de Juan 10:27, cual decir: mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Queridos hermanos, al tener esta reflexión, también podríamos como preguntarnos qué dice el texto de las lecturas que corresponden a este día, miércoles 3 de febrero. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, luz que ilumina mi vida interior, hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida y descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del Evangelio. Por eso hoy esta carta a los Hebreos, capítulo 12, del 4 al 15, nos dice, en primer lugar, el Señor reprende a los que ama. Qué importante para toda una comunidad, una familia, un país, una sociedad, como nosotros que estamos pasando momentos tan difíciles, que hay discordia, hay división, hay indiferencia, hay violencia, hay tantas cosas que van contra el reino, y eso se llama el anticristo, se llama el antirreino también. O sea, que no debemos tener eso, porque todos esos elementos que he mencionado son parte de las obras del mal, del egoísmo, de la mentira, del orgullo, de la apariencia, de la arrogancia, etc. Cuando la lectura nos invita a eso, el Señor reprende a los que ama. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos, y esos hijos somos nosotros, que somos imagen y semejanza. Las correcciones, queridos hermanos, querida familia, querida comunidad, por parte de Dios son una muestra de su amor. Cuando corrijamos, hagámoslo con amor, lleno de paz, lleno de ternura, de armonía. Nos ayudan a afianzarnos en nuestra fidelidad a sus caminos. No somos los más méritos. Tienen muchos creyentes, no han dado ejemplo hasta el derramamiento de la sangre en su camino de fe. Luego viene una parte que es, y nos dice el texto, las pruebas que encontramos en la vida nos ayudan, hermano. Todos pasamos pruebas, así como el oro pasa en el crisol. Por eso estas pruebas que nos menciona hoy la lectura, aquí son interpretadas. ¿Cómo son interpretadas? Como una corrección de parte de nuestro Padre Dios, lo cual entra en la mejor pedagogía de un padre para con sus hijos. Es muy importante, queridos hermanos, querida familia, querida comunidad, retomar estas palabras
de la carta a los hebreos. Se trata de ir creciendo en firmeza. Tenemos que tener esa firmeza en la vida. Y luego fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, caminen por una senda llana. Luego continúa diciéndonos ya en el Evangelio Marcos 6, 1, 6, y es que Marco pues ilumina estas palabras cuando habla acerca de la vida de un profeta. No desprecian a un profeta más que en su tierra. Por eso dice que nadie es profeta en su tierra. Pero la iglesia necesita profeta. Y el bautismo nos ha sellado a nosotros incorporarnos en Cristo, profeta, sacerdote, rey y pastor. Es a través del Espíritu Santo la unción crismal. A partir de aquí y durante 3 capítulos de esta lectura de la carta a los hebreos, del Evangelio de Marcos, nos va a ir presentando cómo reaccionan ante la persona de Jesús sus propios discípulos. Antes habían sido los fariseos y luego el pueblo en general. Ahora los más allegados. De nuevo se ve que Jesús no tiene demasiado éxito entre sus familiares y vecinos de Nazaret. Sí admiran sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas, pero no acierta a dar el salto si es el carpintero. Por eso el hijo de María, y aquí tiene a sus hermanos. ¿Cómo se puede explicar, queridos hermanos, lo que hace y lo que dice Jesús? Y desconfiaban de él. No llegaron a dar el paso a la fe. Jesús se extrañó de su falta de fe. Qué importante es tener una fe viva, llena de esperanza, de confianza en el Señor. No descuidemos eso, queridos hermanos. Jesús se extrañó de su falta de fe. Tal vez hubiera parecido como un Mesías, más guerrero y político, lo hubieran aceptado. Y no era la misión esa, la de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Es enseñarles la sana doctrina, enseñarles su palabra, enseñar el reino de Dios. Meditemos y preguntémonos qué me dice el texto hoy. Interroguémonos también hasta qué punto es firme nuestra fidelidad. Eso es importante, la fidelidad. A veces, hermanos, creemos ser los primeros. Muchas veces decimos los que se creen los primeros, los súper, saber todo. No. Creemos ser los primeros, los que sufren en este mundo, o los únicos, los que más esfuerzos están haciendo para mostrar su fe en Dios, mientras que son muchísimos, empezando por Cristo mismo, los que han tenido un camino más difícil que el nuestro y lo han recorrido con firmeza. Las pruebas, queridos hermanos, en la vida las tendríamos que aceptar con esa actitud que la carta a los hebreos nos ha dicho, y quieren sus oyentes o sus lectores como venida de la mano de Dios,
que buscan nuestro bien, aunque no hace falta que siempre interpretemos que nos las envía Él porque nos viene de los demás o de nosotros mismos o de la vida que dura y nos ofrece un día soleado, otro nublado, pero Dios quiere que lo aprovechemos todo por nuestro crecimiento. Queridos hermanos, también como vemos en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios va corrigiendo, lo corrige, lo castiga, lo hace madurar. También a nosotros las pruebas cada día nos ayudan a dar temple a nuestra fe y a madurar en el camino del amor. El amor, como la amistad, como la fidelidad, no se sabe si es firme hasta que supera positivamente los obstáculos que encuentra en el camino. Las pruebas nos hacen reconsiderar nuestra vida, nos ayudan a descubrir valores ocultos que una vida demasiado fácil o superficial no nos permite descubrir. Equivalentemente, queridos hermanos, nosotros somos ahora los de su casa, los más cercanos al Señor, los que celebramos incluso diariamente, que participamos en la Eucaristía, participamos en la escucha de su palabra. Interroguémonos hoy, ¿puedes hacer milagros? Porque en verdad creemos en Él, o se puede extrañar de nuestra falta de fe y no hacer ninguno. No es verdad que algunas veces otras personas más alejadas de la fe nos podrían ganar en generosidad y su entrega. Por eso la excesiva familiaridad y la rutina son enemigos del aprecio y del amor. Nos impide reconocer la voz de Dios en los miles pequeños signos cotidianos de su presencia en los acontecimientos, en la naturaleza, en los ejemplos de las personas que viven con nosotros, a veces muy sencillas, insignificantes, según el mundo, pero ricas en dones espirituales y verdaderos profetas de Dios. Tal vez, hermanos, podemos defendernos de tales testimonios como los vecinos de Nazaret, como un simple, pero no es del carpintero, y seguir tranquilamente en nuestro camino. Como podía hablar a Dios, a los Nazaret, por medio de un obrero humilde, sin cultura, o a quien además conocen desde hace años. Interroguémonos cómo puede el Hijo de María ser el Mesías. Reflexión. En mi proyecto de vida confío en la gracia y la acción de Dios más que en mis talentos y capacidad. ¿A qué punto está mi fe y mi vocación profética? Oremos. Padre misericordioso, dame la luz y la fuerza de tu Espíritu. Concédeme crecer en la fe para poder ser como tu Hijo, profeta de un mundo nuevo. Y la bendición
del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues a todos ustedes un buen día miércoles, en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, de esta comunidad parroquial Cristo Salvador. Buen día y que Dios me les bendiga a todos. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, yo sé de ti, algo de tu ser, que quieres de mí, mas yo quiero saber qué rumbo seguir, qué debo yo hacer. Di qué de esperar, qué senda elegir, por qué de luchar. Tú ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es sal en la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es trigo molido, uva frisada, es todo amor. Eres fe al dudar, esperar al creer, amar al Señor. Eres paz al luchar, constancia al vencer y gozo al servir. Jesús, ¿quién eres tú?